Bienvenidas y bienvenidos a Nuestra Voz Existe. El día de hoy tenemos un programa y un invitado muy especial. Así es, Carmen Sara, hoy nos encontramos nuevamente juntas y qué bonito porque no hacemos programas así especiales las dos, siempre estamos separadas, pero qué bonito que podamos reencontrarnos justamente para hablar de un tema también interesante que es el humor. Y si el humor que siempre ha estado en nuestras vidas, tal vez contribuye o no de repente a realizar ciertos estigmas o ciertos, no sé, problemáticas que ven en nuestra sociedad y que a veces lo camuflamos a través de ello. Así es, Ana Rosa. Bueno, el Perú es conocido por su sátira, por la comedia, y esto remonta a la época colonial en realidad, ¿no? Por ejemplo, el teatro criollo peruano se caracteriza por este humor picaresco, por la representación de los personajes también, de una manera, no sé, se enfoca en los personajes populares y en los personajes tradicionales, ¿no? Es así que entonces el humor se está convirtiendo en el canal de comunicación de las sociedades acerca de sus individuos, de sus creencias y también de los roles. Así es. Y también como en el programa, ustedes saben que así nomás no tocamos un tema porque sí, sino que tiene toda una conexión también con la línea que nosotros vemos que es lo Ujú, importante hablar sobre los derechos de las personas en general, pero sobre todo las desigualdades que muchas veces pasa en nuestro país, ¿no? La desigualdad de género, el ujú, tema de la violencia hacia las mujeres. ujú. Justamente queríamos ir por ese enfoque el día de hoy. Sabemos que los movimientos feministas o las organizaciones de mujeres han estado promoviendo muchísimos avances para que justamente esto no siga sucediendo. Pero tal vez en nuestra sociedad, ¿cómo vamos cambiando esos roles, no? Ujú, efectivamente. Además, también agregar que el humor es consustancial al ser humano, consustancial a las personas. Entonces, en el día a día tenemos distintas vivencias y parte de nuestro día precisamente es reírnos de estas también. Es así que a través del humor también se van plasmando nuestros prejuicios, se van reafirmando también nuestros valores y además también funciona o se pone en juego también el hecho de hacer críticas a la sociedad a través del humor. Así es. Entonces, hoy vamos a analizar qué nos hace reír, qué de repente consideramos que es humor o qué no es humor. Entonces, Carmen Sara, te doy el pase para que presentes a nuestro invitado. Bien, sí, para finalmente, ¿no? Seguir abordando ese interesante tema. Hoy contamos con el placer en nuestro set la presencia de Ernesto Pimentel. Él es actor, es conductor de televisión también, es cantante y en particular es una persona muy conectada con nuestro Perú. Bienvenido, Ernesto, y gracias por estar. Agradecerles la oportunidad. Yo siento que el contexto en el que nos reunimos, de que nuestra voz existe, también es validar la existencia de otros y reconocernos en ellos. Cuando hacías una introducción de inmemorial del humor, yo creo que el humor es, como tú planteabas, no solo inherente al ser humano, sino es una característica inteligente. El humor no es un tema de identificación, sino requiere que tú lo entiendas. Si yo lloro, tú por conmiseración, por identificación, tú podrías llorar conmigo. Pero para que algo te produzca risa tiene que haber empatía y comunicación. Por eso quizás que el humor tiene mecanismos y fibras distintas. Y además es un consumible. El humor, a diferencia de una canción, tú una canción la puedes escuchar 10 veces. Pero para que algo te haga reír tiene que tener la impronta, la rapidez y no te ríes siempre de lo mismo, ¿no? Entonces, esa cuestión viva de la comunicación en el humor creo que es importante entenderla para luego pasar al tema que ustedes nos plantean con respecto a la discriminación. Yo normalmente no hablo en serio sobre el humor, no es algo que yo lo planteo como parte de la currícula de mi vida, ¿no? Pero en esta oportunidad sí me parece chévere, por ejemplo, contarles que en las tradiciones de Ricardo Palma pasa una chica y alguien le dice, ahí va la más casquivana, la de los cascos ligeros, ¿no? Y ella voltea y le dice, gracias, noble caballero, por compararme en profesión con su madre y hermana. Y es un chiste, ¿no? Que tiene toda una connotación súper interesante y habla de este látigo que es el humor, ¿no? Y cómo se va adaptando un poco a los tiempos. Yo sí siento que el humor en el Perú ha sido también un ruido que ha afectado realmente reforzando estereotipos. O sea, no se puede hablar del humor en el Perú sin ser absolutamente autocrítico y reconocer que ha afianzado y ha cosificado en muchos casos a un grupo como son las mujeres, Ujú, que ha generado reforzar estereotipos.
Pero también creo que es importante decir que eso no era gratuito, ¿no? Que respondía a una época. Por Ujú. ende, la pregunta es, ¿de qué humor estamos hablando? ¿Del de antes, el de ahora o el que escuchan algunos a escondidas? De grandes sucesos muy fuertes a nivel redes y medios, de los que no hablamos, pero nos enfocamos en los medios más amplios. Yo siento que es tan dolorosa la discriminación que se hace entre amigos, porque, no, pero ella sabe que le digo así porque estamos entre nosotros, ¿no? Lo Ujú. normalizamos. Pero cuando eso lo ponemos en público, ahí tomamos una actuación. Yo creo que se trata de interiorizar conceptos para que nuestra relación con los otros, más allá de lo profesional, más allá de cómo planteemos nuestra idea de humor, tenga que ver con que parta del respeto al otro. Lo que yo te diga y te hiere, por más que a mí me parezca muy graciosos y a los demás les parezca chévere, no debe ser gracioso. Ujú. Yo creo que tiene que partir del reconocimiento al otro, ¿no? No es, así como te hablaba de que es un hecho inteligente en el que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, también tiene que haber otra inteligencia del emisor para entender que si daña, no es humor. Ujú. Y en línea con lo que mencionas, Ernesto, acerca de, ¿no? de cómo se está desarrollando el humor y esto particular que nos hace reír a unos y a nosotros, ¿tú cómo consideras que cumple este rol el humor dentro de la sociedad? En nuestras casas, el hijito, ¿no? El niño que agarra y dice, papá, ¿cómo haces? Y se ríe, ¿no? O sea, es algo que te causa gracia y no es un humor que tenga que ver con una idea, sino tiene que ver con una acción física, el cómo entras, cómo apagas la luz, cómo lo sorprendes, picaboo, y eso le causa risa. O sea, Ujú. no lo intentamos como algo más tan elaborado. O sea, vamos desde cómo vamos construyendo el humor, ¿no? Y es también parte de la personalidad. Hay personas Mm. que afectan a otros con su humor. O sea, y no te hablo de lo que digan, sino que hay gente que entra tan contenta, hola, ¿qué tal? Y yo veo personas que se agobian y dicen, pero ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta emoción? Y te cuento algo que tuve de un libro que leía no hace mucho, que en una esquina había dos personas discutiendo y la gente pasaba normal por esa esquina, pero en la otra esquina había gente riéndose y la gente se cruzaba de esa pista. Entonces, es más fácil filtrar digamos, la agresión que el humor en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender estos mecanismos psicológicos, sociales, que no pasan por el contexto, sino por cómo cada uno se vincula a esos hechos. Yo siento que estoy hablando como matemática, pero yo les pido que hagan el esfuerzo de entender que yo pocas veces puedo desagregar lo que yo hago, ¿no? No, y Ujú. nos parece excelente. Y justo el programa busca eso, ¿no? Que Ujú. tal vez cuando vemos los personajes en la televisión o que tienen una mayor llegada hacia el público, muchos nos identificamos y nos parece genial poder seguir lo que hacen, nos gusta, pero ahora que está bastante fuerte, seguro tú lo has escuchado, esto de funar. ¿No? De que sería, como estábamos reflexionando nosotras antes de empezar el programa, esto de si antes te tiraban piedras por, por hacer algo malo, ahora es las redes sociales. Entonces, el tema del humor, hemos visto a varios personajes conocidos, como ahora ya no es tal vez tanto en la tele, sino en redes sociales, que la mayoría de los jóvenes como yo estamos, sí hay límites en el humor, ¿no? Porque hemos Es que el visto, humor no tiene límites. O exacto, sea, en realidad cuando tú le preguntas a un humorista, ¿el humor tiene? No lo tiene. Lo que tiene que tener límites es la difusión, con quién te relacionas y el objetivo. O sea, si yo de mi discapacidad, que le he tenido un tiempo con el tema de que usaba bastón, etcétera, puedo hacer humor, yo tengo derecho a ello, ¿no? Si yo de mí mismo, de mi corporalidad, yo tengo derecho a deconstruirme y que eso pueda generar como, oye, ¿cómo vas a decir eso? Soy yo. Ujú. Y yo por eso planteo una búsqueda del humor donde no tiene que ser una posición abusiva, ¿no? Yo puedo hablar contigo y reírme contigo, pero si yo te pongo como que representas a un grupo, yo no puedo expresarme así del grupo. mm, Por eso una de las cosas que me ha pasado y por la que quizás tengo tanta vigencia es que encontré que en la parodia del uno a uno, en ese que dicen, igualitos, ¿no? Tenemos a una persona de poder que es el famoso y alguien que caricaturiza a ese famoso. ujú. Entonces, eso es algo que a veces no puedo explicar porque, vienen haciendo eso. Sí, porque yo siento que de esa manera le digo, oye, yo estoy jugando con Ana. Y Ana y yo tenemos un juego en el que Ana me puede decir, oye, aquí nomás.
Entonces, pero ¿qué pasa? A veces el humor se lleva a otro lugar, donde reforzamos estereotipos, donde pasamos de estas 4 clasificaciones de la discriminación a la más burda, ¿no? En la que es evidente. Pero yo voy a las otras capas, las capas donde a veces somos socios y cómplices, pero que jugamos un rol donde es normal, pues, o sea, ¿dónde están las trans en los bancos? ¿Dónde están los gays en el ministerio? ¿Dónde están las mujeres en posiciones de poder? ¿Dónde están las personas afrodescendientes, empoderadas, asumiendo un rasgo que vaya más allá, que digan, mira, es una persona afrodescendiente que es ministro, ¿por qué tendría que sorprendernos? Ahí, en esa sola expresión que valida y reconoce en el otro, también hay ese ruido que nos agarra, ¿no? Yo vengo de una sociedad de muchos años atrás, donde si yo veo a 2 hombres tocarse las manos en la calle, a mí me da roche. Y te estoy hablando de una persona como yo, que todos conocen, que ha ido avanzando con el tiempo, pero es lo que yo tengo instalado. Y ahí es donde está la pelea interna de lo que es correcto y lo que tú asumes como correcto, ¿no? Y justo en esa línea, Ernesto, lo que entiendo que estás proponiendo es también el rol cuestionador, entonces, del humor hacia la sociedad, Por supuesto. ¿no? ¿De qué me río? O sea, oye, ¿cómo me puedo reír de eso? Ahí está la reflexión. Pero también entendamos el humor como un género de ficción. Yo hice una parodia de una serie coreana muy controversial, donde todos eran asesinatos, etcétera, ¿no? Pero luego se tomó esos personajes de ficción como que fueran verdaderos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer tú? Asumir, oye, yo tomé esta parte, pero esta parte afectó a otros. Y ahí la foto es, ¿te justificas o apechugas y dices, no, no está bien? Porque en ese está bien, no fue solo una partecita, ¿no? Dejas ese espacio de la justificación. Y la justificación hace tanto daño como el acto mismo. Y en esa línea, ¿tú consideras que siendo el humor una herramienta, ¿no? Un dispositivo en realidad para cuestionar en las sociedades, eh, en esa línea puede cumplir precisamente este rol cuestionador, por ejemplo, de la discriminación? ¿Cómo sería posible esto? Yo siento que en el espacio correcto, ¿no? Yo siento que un espacio como este de comunicación, yo podría dedicarme 5 minutos a hablar en clave de humor sobre la discriminación, ¿no? Yo venía para acá y de pronto, bueno, era la victoria, lo primero que dije, bueno, voy a venir sin celular, sin reloj, sin sortija, porque si me van a robar, que sea por mí mismo. Ahí hay prejuicio, ¿no? Oye, la victoria, mira todo el peso que hay, pero te puedes quedar con la otra construcción que es graciosa. Y ahí, o sea, en la reflexión no hay humor, pero en la contundencia y en que cada uno tome qué cosa me sirve de esto, ¿no? ¿Cómo lo uso? Ah, pero está hablando de él, de su miedo, de que no tiene calle. O sea, es el ángulo. Si tú me pones, no, claro, él no sale ya de su barrio. Ah, pero era antes. Pero cuando vivía en San Juan del Urigancho, en la manzana ahí, lote 16, en el asentamiento humano Cruz de Motupe, no me cuidaba de nada porque no tenía que me roben, pues, ¿no? Era tan misio de verdad y cuento algo que me pasaba en esa época y genera humor, ¿no? Yo me acuerdo haber recogido cuando fui la primera vez a una comida rápida, estas que te dan los envases, y guardarlos porque no había en esa época. Pero tú para llegar a construir tienes que hacer que la persona se identifique contigo y que sepa, o sea, si yo soy gordo, puedo hablar de ser gordo. Sí, pero si eso que estoy diciendo está afectando a otro, ahí entra el conflicto. Y ahí va la pregunta, ¿no? Si en caso el humorista tiene responsabilidad o no, ¿no? De seguir de repente acrecentando este discurso de discriminación o seguir reforzando o no la tiene. Ana, ahí yo siento que tenemos que partir del cliente. Yo vendo comida chatarra, tú vendes comida saludable y ella vende algo tan refinado que la gente de repente no entiende, pero es mucho más caro y apetecible. ¿Estamos mal los tres? Sí, es comida. Es la gente la que decide qué come. Y ahí tenemos que entender esta relación. Es las personas que discriminan qué. Pero ahí viene la otra propuesta. Yo creo que debo vender esto en un lugar
donde la gente pueda escoger y no en un colegio, ¿no? Si yo vendo comida chatarra en el colegio, le estoy dando esa posibilidad a personas que quizás no tengan la capacidad de discernir. Y ahí es donde yo planteo que tenemos que adaptar y entender el humor como algo vivo, como algo perecible, y tenemos que entender también el humor como un acto de comunicación, donde no la responsabilidad es únicamente del emisor, sino también de lo que las personas entiendan y busquen. Si esta conversación fuera a las 3 de la mañana y fuese en un bar, ¿hablaríamos como estamos hablando? No. Esa es la realidad. Creo. Entonces, siento que el humor parte de un tema de confianza, de construir. Y ahí yo creo que a veces el cuestionamiento, y creo que sería una reflexión interesante de plantearnos, no es que a veces cuestionamos el humor, sino el lugar donde se hace. ¿Sabes? Me haces pensar en que eh, finalmente, o sea, a través de esta dinámica, ¿no? Como la planteas, ¿no? De ciertos repertorios del humor, ¿no? O presentaciones vinculadas a los lugares, pero también finalmente cumple un rol porque así se exponga el humor de, como tú lo equiparabas a la comida chatarra o algo quizás un poco más visto desde esa manera, ¿no? Finalmente termina exponiendo precisamente las creencias, los valores que hace un momento hablábamos, ¿no? Finalmente termina visibilizando también estos prejuicios que puedan haber o esos estereotipos, ¿no? Y Finalmente, reforzándolos. exactamente, y finalmente termina cumpliendo ese rol, Ya, pero ahí viene ¿no? la parte del discernimiento, ¿no? Que la persona diga, oye, esto, me estoy riendo de esto, pero porque es malo. O sea, yo me acuerdo un sketch muy terrible en el que eran dos parejas, una mujer súper opresiva con su marido y la otra sumamente sumisa. Y era un éxito en ese momento en el canal donde trabajábamos. Era una parodia de dos parejas, donde no, mi amor, no te vayas, no quédate, sí. O sea, una mujer víctima de su propio afecto y la otra era la que mandoneaba, ¿no? Ambos eran dos estereotipos. Ujú. Pero si analizamos la propuesta del juego del humor, estaban planteando una situación de la que la gente se ríe, ¿no? O sea, en mi casa la última palabra la tengo yo. ¿Y cuál es? Sí, mi amor. No, o sea, son Ujú. cosas que no tenía, o sea, yo creo que hay que no llevar al plano de la realidad al humor. Tenemos que dejarlo en el tema de la ficción y entender que si el humor daña, no es humor. Y ahí es donde el comediante tiene que hacer su labor. Y ahí es donde el que consume tiene que hacer su labor. Y de ahí viene la responsabilidad de los medios. Yo hago un programa de televisión que sale en señal abierta. Yo no me puedo expresar en los términos que se usan en las redes sociales. Pero ahí estoy cuestionando yo a las redes. No, yo estoy diciéndote lo que a mí me corresponde. El Ujú. horario en el que si yo saliera a las 12 de la noche, tomaría otras licencias, pero luego eso se fragmenta y se pasa a las 3 de la tarde en cualquier red social. Entonces, creo que ahí está el verdadero conflicto cuando analizamos el humor en nuestro Perú, ¿no? Lo situamos a los cómicos ambulantes, a la tele, a las redes. El humor es que tendríamos que preguntarnos, ¿de qué nos reímos los peruanos? Para empezar, de lo que conocemos, de lo que no sea... Hay series sumamente elaboradas de humor americana que no han tenido el enganche o el engagement que podrían tener con nosotros como sociedad, porque no nos hemos construido así. Pero nos hemos venido riendo de cosas que no debemos reírnos. Y ahí es cómo hacemos ese cambio para mejorar. Yo quiero dormir tranquilo. Yo no quiero hacer humor que me dé vergüenza. Sí, yo creo que este programa nos ha ayudado a poder ver desde una mirada más amplia el humor y también, como tú dices, en los diferentes contextos y dónde nos ubicamos. Y Ujú. ahora siento que si bien la televisión tiene un gran impacto y sobre todo en las Ujú. poblaciones donde no hay internet, no hay accesibilidad, sigue teniendo un gran importancia, ¿no? Y durante todos estos años que tú vienes realizando tu trabajo con la Chola, creo que muchos de nosotros han crecido viendo tu programa. Yo soy un poco más joven y
ya mi generación tanto no consume tele, por ejemplo, por eso te hablaba un poco más de las redes sociales, pero creo que nos ayuda a comprender de que también la reflexión que tenemos que hacer nosotros como personas, de qué lo estamos consumiendo y qué empezamos a tolerar y normalizar también. Entonces creo que la responsabilidad como sociedad, tanto en las escuelas, en nuestras familias, en nuestras propias casas, de no normalizarlo, ¿no? Creo que ahí está y empezar a reflexionar de que eso no está bien, pero que nos muestra algo de nuestra sociedad que sucede, ¿no? Frases tan simples, ¿no? Gordita. Ay, mi negrito. O sea, si tú sacas eso del ámbito de la casa, mi chinito. Venga, papi. Ustedes van a reír, pero yo digo siempre, venga, papito, venga, a la bin, a la van, a la bim, bom, van. Porque así me hacía mi abuelita. Ella me decía, son gorororo, son gororito. Y era un cantito. Y por eso quizás eso funcionó con mi otro personaje de la tía Zoila, ¿no? Y luego viene mi propuesta del humor con la chola chabuca. O sea, a mí me han criticado no ser chola o no ser cholo, ¿no? Mi papá es de Puno, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, yo siento, mira tú cómo la discriminación va por tantas aristas, ¿no? Después me han dicho, esa chola no existe, tan arreglada, con tanto brillo. Mm, ¿Nunca has ido a una festividad? ¿No sabes cómo se presentan las artistas que se suben a un escenario? Son una deidad. Y para mí, una de las cosas más hermosas que me ha dado mi profesión es amar y valorar mi cholitud. Yo si realmente hubiera sido mujer, si realmente hubiera sido chola, si realmente hubiera sido pobre, si realmente hubiera tenido el contexto que ha sido la chola que ha crecido, no hubiera tenido éxito. Y ahí está el cuestionamiento. Y ahí está la reflexión. A mí creo que si yo les puedo contar algo, ¿qué me permite mi personaje? ¿No? Mostrar lo mejor de mí. Critíquenme a mí, yo me puedo equivocar. Pero muchas veces no se me ha dicho, oye, entrevistas mal, hablas mal, no cantas bien, no bailas. Siempre es un hombre vestido de mujer. ¿Tú crees que a eso se reduce? O sea, primero yo tengo por delante mi sexualidad y sé quién soy y soy respetuoso de la diversidad. Pero las personas hay que verlas como un todo. No hay que decir, mira, se pintó el pelo, seguro que sale de noche, le gusta el sub. Oye, seguramente, ¿qué tendrá en su cartera? ¿Qué fumará? Prejuicio sobre prejuicio, ¿no? Hay que ver a las personas como iguales. Y cuando hablo de eso, por eso hablaba de ese hilo que nos pone a todos valorando al otro. Y no está mal cuestionarnos. Y no está mal cuestionar. Pero sí está mal andar como, esto me molesta, haz algo, resuélvelo. Toma un partido sobre eso. Y empieza en tu entorno más pequeño, ¿no? Oye, con eso se te ve que ya tienes la que te conté. ¿Y cuándo te vas a poner? O sea, siempre opinamos del otro, ¿no? Pero en el humor no, en el humor es, uy, se cayó por los dos lados de la silla. Es una expresión graciosa, pero hay una convención, hay un texto que respalda esto y yo no se lo estoy diciendo a Ana ni a Carmen Sara, se lo estoy diciendo al personaje que está haciendo ella en ese momento. Pero en mi caso, con un personaje como La Chola, yo pongo mis valores al servicio de mi personaje. Ernesto, y justo hablando acerca de este cuestionamiento que mencionas y también de ciertos, no sé, roles que estamos cumpliendo dentro del humor, ¿no? ¿Tú consideras que el papel de las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Ha habido un cambio sustancial No, en su participación dentro del humor en el Perú? no. El humor en el Perú ha sido escrito por hombres, la visión es una visión de hombres, los camarógrafos son hombres, el director en su mayoría es hombre, el sonidista en mayor cantidad es hombre. O sea, las comunicaciones, lamentablemente, en la parte de expresión quizás tengan un rol importante las mujeres, pero yo creo que es importante mujeres que dirijan, que produzcan, que den una mirada y eso va a cambiar en la medida que se empoderen, en la medida que nadie les va a dar un lugar que se merecen. Ellas tienen que conseguirlo. Es el lugar al que están llamadas. Yo sigo apostando por mis compañeras en el humor, pero es un entorno, es más, ser gay en el humor
es algo terrible, ¿no? Porque es aguantar el chiste durante años en el que al final a ti también te peñizca. Ujú. El humor no ha sido planteado desde los triunfadores, sino desde los perdedores. Y ahí es donde tenemos todos que hacer nuestra chamba, nuestro trabajito, ¿no? Yo sí sigo buscando y encontrando mujeres que hacen humor. Astrid Haddad en México, está mi amiga Mara Escalante. Acá en Perú tú tienes a una Bettino Neto, tienes a Marcela Luna que trabaja conmigo, tienes a chicas que en los realities que hice de humor de stand-up, las mujeres tenían roles súper importantes, pero porque ahí hay formas de construir. Pero a la hora de plasmarlo al humor, a veces no te da el tiempo de construir el personaje. Entonces siento también que es un poco el llamado a que mujeres escriban roles divertidos. Acabamos de ver el éxito de Soltera, Viuda y Divorciada, una película que está planteada desde la visión de Ani Alba, Álvarez Calderón, que es mujer, ¿no? Ani y un grupo, un elenco de mujeres que plantean desde su feminidad, una que no quiere ser vieja, otra que le pasa esto y lo otro, y resulta humor. Pero si tú comienzas a segmentar, mire, esta es una tóxica, esta está aguantada, o esta... si tú le pones el sticker a cada una, no vas a entender qué cosa está planteando la película, ¿no? Entonces tenemos que ver en el humor, no perder de vista que no es Ernesto Pimentel, sino es su personaje X, ¿no? No es Carmen Sara, no es Ana, sino nos reímos de acuerdo a nuestro contexto. No perdamos eso para poder encontrar quizás el momento en el que haya cosas en las que nos riamos y que también contribuyan a construir. Ujú. Y bien, Ernesto, nos hemos enterado que se está preparando una película que se llama Chabuca. ¿Nos podrías comentar un poquito más de este proyecto? La va a dirigir Carmona, la produce Tondero con mi empresa, con Miluska, y ese es un biopic que parte de un fragmento de mi vida. No puedo decirles tanto, pero sí les quiero contar que habla un poco de un episodio de mi vida, ¿no? Que compartí a través de la televisión y que habla de mi diagnóstico, ¿no? En una parte, pero creo que yo soy una persona que el público me ha permitido a lo largo de mi vida encontrar qué puedo mostrar de mí mismo, ¿no? Que no sea algo, sino lo que yo siempre he dicho, yo tengo derecho a mostrar lo mejor de mí. Y esta película nos plantea también aquello de lo que quizás no me sienta tan orgulloso, ¿no? Había un texto chévere que hablaba de Tolstoy que decía que había un perro tirado en una granja y pasan un grupo de personas del mismo lugar, ¿no? Oye, qué asco, se le ven los ojos reventados. El otro decía, mira sus tripas, ¿no? Y de pronto el otro dice, pero tenía lindos dientes. Es un poco como tú ves la vida, ¿no? Y es como yo, la filosofía de que a mí la risa me ha salvado y plasmada en una pequeña historia que espero llegue pronto a las pantallas. Sí, estaremos esperando para poder ir a los cines y poder ver, porque creo que muchas personas quieren conocer ese otro lado también y que se han conectado muchísimo con tu personaje y a través de los años en la televisión, ¿no? Entonces, ¿quién no sabe todo eso? Y sí nos gustaría poder conocer un poquito más ese Claro, va a lado. haber un poco ese, pero también ahí se van a cuestionar cosas, porque vamos a ver una Lima realmente que sigue teniendo sus ecos hoy y que es bastante discriminadora, ¿no? Y que ha ido avanzando o retrocediendo, pero es la que me tocó vivir. Y creo que también la Chola Chabuca, el personaje que tienes en la televisión, ha avanzado precisamente también con esa sociedad, ¿no? También ha evolucionado, ha tenido su tránsito y, ¿no? Su Mira, inicio. yo sabes que siento que lo que pasa y la razón por la que he durado en el tiempo es que me he rodeado de personas mejores que yo y he tratado de mostrar lo mejor de mí. Pero también porque la Chola era la ganadora, ella era la dueña de la casa. Y yo he partido a crear un personaje desde la admiración que yo siento. Mm. Para mí era mi superhéroe, mi vestuario. Era el traje de Batman o de Superman. Entonces yo siento que ahí es quizás el tiempo, ¿no? Que me ha permitido, porque la gente ve a alguien vivo,
al comienzo te cuento que me decían, Cholita, no te cases con el Chato Grados. Creían que de verdad era mujer, creían que de verdad me iba a casar. Y fue pasando de esa mentira a la verdad que es lo que ahora conocen, ¿no? Que es un personaje que me supera y que yo estoy feliz de ello, ¿no? Yo tengo mi historia y ella tiene la suya. Sí, totalmente. Y es lo que le decía a las compañeras, ¿no? Digo, ha venido como Ernesto, porque digo, la Chola es... Yo pienso en la Chola, digo, wow, todos esos años, ese personaje tan que te mueve, ¿no? Que te genera, creo que solo viéndolo, el vestuario, los colores, te transmite mucha alegría, pero también como que... También yo siento que como que te empoderas, quieras o no, te A hace mí me sentir ahí. encanta, yo amo mi ropa, yo voy a Gamarra y estoy mirando a veces los programas de televisión y viajo a las provincias y le he pedido a alguna persona, por favor, véndeme tu falda. O sea, de verdad, parte de mi gran amor y mi valoración a lo andino, ¿no? O sea, payas de Zapayanga, de Corongo, sonidos, o sea, para mí yo tengo una gran curiosidad todavía con mi personaje y la sigo llenando, ¿no? Ujú. Bien, gracias Ernesto. De hecho, esta entrevista nos ayuda, bueno, nos permite conocer otro lado de ti también, bastante interesante, además de cómo tú concibes el humor y también cómo a través del humor es un dispositivo para ti también o un canal de comunicación también con la sociedad y al mismo tiempo comunicas a través también del humor desde la sociedad. Entonces te agradecemos por esta entrevista. Yo quisiera primero agradecerle a ustedes, decirles que siempre tenemos un espacio para poder compartir con el otro y en eso ganamos todos. En los momentos más dolorosos de mi vida, a mí el humor me ha salvado. La persona a la que la vida le duela más va a sonreír en algún momento y es esa pequeña luz de la que tiene que agarrarse. Tenemos que validar el sufrimiento del otro y respetarlo, lo que a los demás les duele, pero también lo que a los demás les hace feliz. En estos tiempos en que la fidelidad parece que es solo cuestión de equipos de sonido, hay que ser fieles a nuestro compromiso de ser mejores y de reírnos sin culpa, pero eso sí, ser conscientes de que no le duele al otro. Muchas gracias Ernesto, nosotras nos despedimos hasta otro programa aquí en Nuestra Voz Existe. No se olviden de darle like, compartir este video, estamos en todas las redes sociales y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado y con nosotras hasta la próxima. Adiós.